Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo voy a tocar un tema del que prácticamente nadie está hablando. De hecho, no sé si alguien en español ha tratado este tema, por lo menos en esta red social. Y es el hecho de que qué va a pasar con los países que tienen armas rusas o los países que han sido clientes tradicionales y han dotado a sus fuerzas armadas de armamento ruso. Más allá que obviamente estos países tendrán que estar muy preocupados, en primer lugar, por el desastroso resultado del armamento ruso, que era algo que en el fondo ya se sabía, y en segundo lugar porque van a tener graves problemas para mantener ese armamento, realmente ahora con todos esos países, ¿qué va a pasar? Porque este es un tema muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Además, tenéis que tener presente que varios de esos países, por ejemplo Marruecos o Argelia, tienen muchísimo armamento ruso. Tienen muchísimo armamento comprado bien a la Unión Soviética o bien a Rusia y, por supuesto, la pregunta está ahí. ¿Qué va a pasar con esas armas? ¿Qué va a pasar con esas armas y, sobre todo, qué va a pasar con esos países? Claro. Por ejemplo, Argelia. Argelia opera el Sukhoi 30. Argelia, ahora mismo, para mantener el Sukhoi 30, pues obviamente, como todos los países que compran un avión, dependen del fabricante de avión, a no ser que tú seas el fabricante, claro. Entonces, en este aspecto, ya sabemos que Rusia no puede exportar aviones. De hecho, Argelia ya tiene mala experiencia con Rusia comprando aviones nuevos y Rusia mandando aviones usados. En fin, ¿qué se va a esperar de un país de borrachos, violadores y asesinos? Y luego, además, no solamente Sukhoi 30, sino MiG-29, que están en servicio en la Fuerza Aérea Argelina, dependen de Sukhoi y de Mikoyan Gurevich. Por lo tanto, esos aviones, ¿hasta qué punto van a poder mantenerlo los argelinos? Hay que tener presente también una cosa. Argelia ha variado un poquito su política de adquisición de armas. Por ejemplo, Argelia ha comprado un portahelicópteros a Italia. Bueno, sí, es un portahelicóptero. En el fondo es un portahelicóptero. Poca cosilla, pero es un portahelicóptero. Al menos tiene superficie corrida. Y luego también Argelia le ha comprado a Alemania fragatas derivadas de la clase Meko. Claro, en este aspecto vemos como Argelia está empezando, digamos, a intentar hacer un armamento o hacer unas adquisiciones de armas más occidentales, ¿verdad? Quizá porque ha visto orejas al lobo, aunque también es cierto que cuando firmó el contrato del portahelicóptero y el contrato de las fragatas, no pasaba nada de esto. Esto también es verdad. Por ejemplo, otro país que estamos viendo que ha sido tradicionalmente comprador de armamento ruso, que es Bangladesh. Bangladesh, si miráis sus armas, básicamente son todas o chinas o rusas. Pues ahora Bangladesh quiere sustituir sus antiguados aviones de combate, que son MiG-29 y un modelo chino del MiG-21, una variante china del MiG-21, por aviones occidentales. Están ahí luchando el Rafale con el Eurofighter. Si miramos, por ejemplo, Indonesia, que ha sido un muy buen cliente, sobre todo cuando estaba la Unión Soviética, Indonesia opera Sukhoi 27, o los operaba al menos, sabemos si queda algún operativo, opera Sukhoi 30, operó, por ejemplo, bombarderos estratégicos Tu-16 Bayer. Pues Indonesia también está dejando de ser cliente de Rusia en mayor o menor medida y está dotando sus fuerzas armadas con armamento occidental. No ya solamente la adquisición de los Leopard, sino más recientemente los Scorpene, armamento que ha adquirido a Corea del Sur. Estamos viendo como los países que, en mayor o menor medida, de forma tradicional, eran muy buenos clientes del armamento soviético y posteriormente el ruso, están variando a adquirir armamento a Occidente. Esto obviamente tiene dos lecturas. Una de ellas, para Rusia, que es malísima, porque son clientes que están perdiendo. Al final, si Indonesia a ti te compraba bombarderos estratégicos, Tupolev 16, y te compraba Sukhoi 27 y ahora le compras Rafale a Francia, pues esos son pedidos de armas que tú estás perdiendo. Si Argelia operaba corbetas misilísticas rusas y ahora mismo Argelia ha apostado por fragatas alemanas, pues obviamente son contratos que tú estás perdiendo. Pero luego hay una segunda lectura muy importante, que no solamente es la pérdida de las exportaciones de Rusia, con lo que ello significa para no solamente los decenas de miles de puestos de trabajo que hay en la industria militar rusa, muchos de ellos inservibles. Inservible digo porque las empresas son públicas y son pues como los funcionarios en España, están todos enchufados. Pues allí sucede básicamente lo mismo, pero
a lo bestia. Sí, peor que en España, muchísimo peor que en España. Y luego, en segundo lugar, como estoy diciendo, otro tema muy importante es quién va a suplir esas armas, porque de momento no estamos viendo que lo que sería normal o medio lógico, que esas armas fuesen suplidas por China, China esté siendo partícipe de lo que podría ser el mercado tradicional de armas ruso. Porque si vemos todos estos países, Indonesia, Bangladesh, Argelia, que lo he puesto de ejemplo, pero me puedo ir a más países, puedo hablar de más países. Por ejemplo, en el mismo sureste asiático, estamos viendo como Vietnam está abriéndose mucho a Japón, está abriéndose mucho a Corea del Sur, cuando Vietnam era un cliente 100% de armamento ruso. Y ahora, sin embargo, está ampliando más sus proveedores de armamento. Otro ejemplo también muy claro que tenemos en estos aspectos es la propia Birmania. Birmania tradicionalmente ha sido un gran cliente soviético y chino, y ahora aparte soviético y chino ya le compra radares hasta Japón, Con lo cual ya os digo todo. Por supuesto también compra armamento a la India y demás. Básicamente a todo lo que se quiere vender. Ya sabéis que Birmania pues no es un estado que caiga muy bien en Occidente. Aquí la realidad de los hechos es que Rusia tenía una serie de países, normalmente dictadura, países apestados en el nivel internacional, que le compraban armas. Y esos países en mayor o menor medida están empezando a caer. Están empezando a perder mercados muy importantes, como ya he mencionado durante el transcurso de este vídeo. Pero además también están empezando a perder mercados en África. Países de África que normalmente compraban armamento ruso en primer lugar porque era muy barato y en segundo lugar porque Rusia no le hacía ascos a venderle armas a nadie, pues ahora están mirando armamento de otro origen, están mirando armamento de otras naciones. Por ejemplo, Etiopía, que siempre, casi siempre ha tenido armamento ruso, sobre todo cuando estaba la época del terror rojo, y ahora mismo lo que tiene es una mezcla de armamento ruso y estadounidense. Sus últimas armas las está comprando una parte a China y otra parte a Israel. Sin embargo, hace ya bastante, desde la guerra con Eritrea, que compró cazabombarderos y otros sistemas de armas, pues no ha vuelto a adquirir sistemas rusos en importancia y está intentando variar sus proveedores principales. Además, que por cierto que sepáis que Etiopía, en lo básico, cartuchos, fusiles, incluso blindados ligeros 4x4 y demás, ya lo fabrica ella. Está poco a poco desarrollando su propia industria. Etiopía, señores, que es un país que tiene más de 2000 años de historia. Por lo tanto, aunque sea un país pobre, un país subdesarrollado, pero es un país cuna del cristianismo y es un país milenario. Se merece un respeto. Luego, también está, como os he dicho, el tema de China. Claro, ¿qué pasa con China? Pues China sería lógico que sustituyese a Rusia, ¿verdad? Si Rusia ahora mismo ya ni siquiera puede exportar armas, pues lo lógico es que China ocupase ese mercado. Además, incluso en algunos aspectos, como la industria naval, China está muy, muy por delante de Rusia, muy por delante de Rusia. Entonces la pregunta es clara, ¿por qué China no ocupa ese mercado? Bueno, pues yo creo que hay dos razones que al final se complementan entre ellas. La primera es porque los países, los clientes, no se fían del armamento chino. La segunda es porque China no quiere tampoco exportar mucho armamento, sobre todo armamento importante, para no hacer el ridículo. Tenemos, si analizamos las principales exportaciones chinas que se han producido, por ejemplo, a Tailandia, Tailandia ha tenido que devolver los buques chinos porque era un desastre. Un desastre. No navegaban, era un auténtico desastre. Por ejemplo, hemos visto el armamento chino en Sudán, cómo no ha servido para nada. Y Sudán ha importado bastante cantidad de armas chinas. Por ejemplo, hemos visto lo que sucedió con los entrenadores Karakorum, estos entrenadores avanzados, que los compró Egipto y yo creo que no había recibido el último avión de su pedido cuando ya estaba dando de baja el primero que recibió. Hemos visto también, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Birmania con los aviones JF-17, que por lo visto están fabricados de forma artesanal. Algo pues propio de épocas pretéritas. De hecho, de todo el armamento que ha exportado China, el único dato que tengo positivo de él es el PLZ-05 o PLZ-45, no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, es un obús autopropulsado de 155 milímetros que lo ha operado Arabia Saudí y lo ha operado de forma satisfactoria.
Claro, teniendo presente que podemos estar hablando de exportaciones a 15-20 países y que prácticamente todas ellas le están saliendo mal, pues es para preocuparse, ¿verdad? Al final todos sabemos que el armamento chino es muy malo. Yo conocí a un cubano que reside en España y bueno, pues obviamente adivina de qué puse a hablar con él. Como el fútbol me gustaba porque jugaba al béisbol, pues hablamos de ejército. Y él me comentaba que cuando allí en Cuba, allí está el servicio militar obligatorio, cuando tú haces la mili, para la instrucción y demás, la haces con armas rusas, con fusiles rusos y demás. Perdón, chinos. Con fusiles, subfusiles chinos y demás. Y luego las unidades de combate lo que utilizan son armas rusas. Eso es lo que me comentó él, que el armamento chino, pues que lo tienen eso, para la instrucción, porque no esperan absolutamente nada más de él. En esta realidad, el problema fundamentalmente, aparte de que China no ocupa el lugar de Rusia y que Rusia está perdiendo su mercado, le tienen los países, que en mayor o menor medida van a tener que mirar hacia Occidente y por lo tanto a aceptar cosas de Occidente. Y yo, aunque sea Occidente, sinceramente yo prefiero que haya adversarios. En primer lugar, porque habiendo adversario le ves las orejas al lobo y por lo tanto no te relajas, no te vienes abajo, como por ejemplo ha pasado con el final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, que nos relajamos y bueno, ahora tenemos unas prisas enormes, ¿verdad? Parece ser que ahora nos hemos enterado que hay una cosa que se llama que es la guerra. Pero bueno, en fin, ya sabéis. Como estaba diciendo, estos países ahora el problema que tienen ellos, porque claro, por ejemplo, la propia Argelia, que me vais a permitir que hable de Argelia porque el más cerca nos toca. La propia Argelia tiene muchísimas armas rusas, muchísimas. En la aviación, toda la columna vertebral, los MiG-29 y Su-27, son rusos. Muchas partes, incluido el submarino de la Armada, son rusos. Claro, ¿qué puede hacer Argelia? Hombre, Francia está dispuesta a venderle armas a Argelia. Eso no me cabe ningún tipo de duda. No sé hasta qué punto Argelia quiere comprarle por cuestiones históricas armas a Francia. Pero bueno, Marruecos se la compra a España y es más o menos la misma situación, con lo cual tampoco hay mucho de lo que hablar a ese respecto. Italia ya le ha vendido un portahelicópteros. Es decir, que Argelia, que también es un gran suministrador energético de Europa, pues tiene la realidad clara y constante de que, bueno, en mayor o menor medida puede adquirir armamento occidental. Incluso Argelia podría comprar Rafale. Yo creo que si Argelia hace un pedido de Rafale, Francia se lo vende. Estoy convencido de ello. Y eso sería muy negativo para España, por cierto, porque aunque el Eurofighter es superior al Rafale, pero claro, no es lo mismo que nuestro Eurofighter se vaya a enfrentar a la basura del Mi-29 que se vaya a enfrentar a un Rafale. La película ya empieza a cambiar un poco. Sigue siendo superior, pero ya no tan superior. Otros países, por ejemplo, sin salir Mediterráneo, como es el tema de Egipto. Egipto ya en los últimos 10 años, desde que se firmaron los tratados de paz entre Egipto e Israel, Estados Unidos ha proporcionado muchísimas armas a Egipto, Abrams, F-16 y demás. Pero en los últimos 10 años Egipto ha cambiado muchísimo su política de adquisición de armas. Por ejemplo, Egipto ha comprado Rafales, ha comprado fragatas Frem, ha comprado las mismas que Argelia, la clase Meco, variante de Avalor sudafricana. Ha comprado también, de forma curiosa, 2 portahelicópteros de la clase Mistral, que no sé qué hace Egipto con 2 portahelicópteros, pero hacer algo hará porque los tiene. Y además 2 portahelicópteros muy buenos, los clase Mistral que en principio iban a ir a Rusia. En definitiva, estamos viendo cómo los países, que vuelvo a repetir, tradicionalmente han sido apoyados por Rusia y han sido clientes de Rusia, o siguen siendo estados parias, tipo Venezuela, tipo Irán, tipo Corea del Norte, o están abandonando Rusia. A mí, como ya he dicho, no me gusta porque, en primer lugar, le quita emoción al asunto. Al final, si todos somos occidentales, todos no podemos ser occidentales. Si yo fuese de un país que no tuviese cultura occidental, que no fuésemos greco-romanos, pues sinceramente a mí no me haría ni gracia tener que depender de Occidente. Igual que no me haría ni pizca de gracia que mi país comprase armas a Rusia o a China. Bueno, a mí en mi caso a ningún país, porque yo por gracia a Dios pertenezco a un país que debe y puede fabricar su propio armamento. Pero en este aspecto sí es cierto que países, digamos, cuanto menos de ese bloque falso de no alineados, porque alineados estaban todos, pero bueno, ese bloque falso de países no alineados, que era una marca blanca del socialismo, una marca blanca de la Unión Soviética, y en el cual pues ahora mismo
se están quedando, digamos, huérfanos. Y al final, en mayor o menor medida, van a tener que aceptar a Papá Occidente. Quizás el ejemplo más bestia sea la India. La India, fundamentalmente, tenía aproximadamente el 70% de su ejército de armamento soviético. Luego, tenía algo de fabricación local, claro, y el resto era fundamentalmente francés y británico. El Reino Unido, por ejemplo, había dado Harrier, le había dado portaaviones, Francia le había vendido Mirage, pero la inmensa mayoría era armamento soviético y el resto, pues una especie de mezcla entre francés y británico. Ahora eso ya ha cambiado. La India cada vez compra menos armas a la Unión Soviética, bueno, a Rusia. De hecho, el último serio gordo que compraron fueron los Sukhoi 30 y, bueno, ya hace un poco de tiempo de ese contrato. Y por cierto, no están nada contentos. Las últimas adquisiciones de la India, si os fijáis, lo más gordo, voy a hablar de ello, han sido los destructores de la clase Kolkata y su heredero, que no me atrevo a pronunciar, que básicamente son desarrollos indios con tecnología israelí. Sus aviones de combate han comprado el Rafale y han pasado completamente de Rusia. Iba a desarrollar un avión de quinta generación con Rusia, vino el Sukhoi 57 y dijeron, ahí te quedas Rusia. Hicieron un pedido de Rafale y, bueno, siguen intentando mejorar su aviación, están adquiriendo el desarrollo local, el Texas, pero se han olvidado de Rusia. Su armada, los submarinos, pues pasaron de submarinos soviéticos y adquirieron los Skorpene. Su ejército de tierra, que, bueno, es el cliente más numeroso que usa el T-90, pues ahora está intentando apostar por su propio carro de combate, pero por lo visto no quieren adquirir más carros rusos. En helicóptero están desarrollando su fuerza de helicóptero, que por cierto no sé cómo lo irá, pero los que vendieron a Ecuador fueron un absoluto desastre. Y en resto de blindados y de medios navales, pues por ejemplo, ya fabrican su propio portaaviones y en el resto, pues también fabrica su propio submarino nuclear, con lo cual están avanzando bastante, de forma muy lenta, con muchísima corrupción, con muchísimos fallos, pero bueno, avanzar, avanza. Rusia está perdiendo todos estos mercados. Y todos estos mercados deben de ser ocupados. Por ejemplo, nosotros ya hemos hecho nuestros pinitos. La India tenía aviones Antonov, AN-2, AN-12, el Kub y demás. Y nosotros hemos llegado y le hemos colocado el C-295 en un contrato espectacular. Con lo cual, pues nosotros también estamos empezando a aprovecharnos, digamos, de ese abandono, esos países huérfanos que están perdiendo el armamento ruso y que no confían en el armamento chino. Por lo cual, si tú no tienes armamento ruso, no confías en el armamento chino, pues te queda muy difícil poder adquirir armas si no adquieres armas a occidentes. Hay países que tienen una industria militar en mayor o menor medida importante, como puede ser Sudáfrica, por ejemplo, Taiwán, aunque bueno, Taiwán puede meter en occidente, la propia India, pero al final de cuentas, básicamente te conformas con lo que hay, o si quieres algo que a ti te sirva y que tú estés contento con ello, tienes que pasar por el aro de occidente. Yo sinceramente al futuro de esto, por un lado, me gusta, porque nosotros vamos a ganar, contratos que antes no podríamos ganar, por lo tanto, obviamente, contento por mi patria, pero por otro lado, pues la verdad que da un poco de pena, porque claro, esto es como el fútbol, si siempre gana, pues al final no vas a ver ni el partido. Y si no ves el partido, pues al final te acaba desencantando el fútbol. Y claro, si eso lo trasladamos al aspecto de defensa, pues te acabas olvidando de defensa y al final pasa como España. Os voy a dar un dato, sabéis que me gusta siempre decir cosas muy interesantes al final del vídeo, sobre todo como agradecimiento a los que aguantéis hasta el final. Que, por ejemplo, España, cuando estábamos en la guerra con Estados Unidos en el 98, del siglo pasado, ¿no? Del anterior, en 1898, pues teníamos unos 180.000 soldados. Ese era el ejército español. Luego bajó a 160, a 180, bueno, se iba moviendo por esas cifras, más o menos. Bueno, después con la guerra civil, pues claro, ahí casi entre los dos bandos hubo 1.000.000 de soldados movilizados, entre el bando español y el bando comunista. Y después de la guerra civil, teníamos aproximadamente, fueron empezando a desmovilizarse tropa y demás, pero más o menos sobre los años 60 teníamos unos 400.000 soldados. Luego vino el plan norte, el plan meta, hasta llegar a 120.000 soldados. Es decir, que hemos perdido, pues, unos 300 y pico mil soldados en 40-50 años,
cuando la población pues casi se ha duplicado. De hecho, si partimos, por ejemplo, de los años 50, se ha duplicado. Esto obviamente es una cuestión de indefensión importante, es una cuestión de pérdida de efectivo y de capacidades muy importante, y además es que estamos en la época histórica de España probablemente con menos soldados. Estamos en la época histórica de España probablemente con menos soldados. Y estamos en la época histórica en la cual cualquier enemigo tiene más capacidad de nunca que atacar otro país. Porque antes, pues para atacar un país tenías que montar la de Cristo bendito. Pero hoy en día es relativamente sencillo poder desplegar tu poder y atacar un país. Y claro, en este aspecto, que estemos en la época con menos soldados, porque durante todo el siglo XIX en España había 140, 150, 160, alguna vez 120, pero claro, tenéis que tener presente que en esa época había 18 o 19 millones de españoles. Con lo cual, proporcionalmente, había muchos más soldados que ahora. Y sin embargo, ahora hay menos soldados que antes con el doble de población, con lo cual el drama es todavía mayor. Y este es un dato que, bueno, no tiene mucho que ver con el vídeo, pero me apetecía darle porque es una muestra de lo que supone relajarse y es una muestra de lo que supone tener, pues eso, tener una estructura de defensa que en muchos aspectos es ridícula y que demuestra que nuestros oficiales son unos apátridas vendidos al poder político y que nuestros políticos, pues quitando a Aznar, el tema de la defensa les suena chino. Ya está, no hay otra. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.